Hola, hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas? Continuamos trabajando nuestro proyecto 4 y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 3. En esta actividad número 3 nosotros aprenderemos el siguiente tema: estructura social y vida cotidiana en la colonia. Así que todos muy atentos. ¿Sabías que el colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante al invadir otro territorio o colonia para explotarlo, tomando sus riquezas, región, recursos, entre otros? Ahora, vamos nosotros a responder la siguiente pregunta en nuestro cuaderno. ¿Por qué los españoles conquistaron otros territorios? Veamos. Los españoles conquistaron otros territorios por el interés o la ambición de las riquezas, intereses políticos de conquistar, gobernar un lugar para luego fundar una ciudad y así tomar posesión de un territorio. Entonces espero que con esta respuesta te puedas guiar para realizar esta actividad en casa. Ahora, vamos a pasar a leer sobre el orden colonial en el texto integrado de estudios sociales de sexto año de educación básica media en las páginas 18, 19 y 20. Aquí vamos a encontrar el siguiente tema: el orden colonial, tras el aspirado tesoro. Empecemos. En el año de 1534, Benalcázar y sus hombres encontraron a Quito como una ciudad desolada. Rumiñahui, que se había adelantado, ordenó la evacuación y la quema de las edificaciones importantes y los centros de almacenamiento. Hizo desaparecer todo lo que los españoles podían apreciar y castigó con muerte a los señoríos que habían apoyado a los conquistadores. Benalcázar y sus hombres, que habían luchado por llegar a Quito ambicionando el oro que le dijeron que había, apresaron, torturaron a los pueblos cercanos y buscaron la información del lugar donde había sido escondido el tesoro. Aquí vemos la cara de Rumiñahui, que es la fachada del Museo Antropológico del Banco Central en Guayaquil. Ahora vamos a pasar a leer el siguiente tema que encontramos en esta misma página: poblar la ciudad. Uno de los primeros actos que cumplían los españoles al conquistar un lugar era fundar una ciudad y así tomar posesión de un territorio. Así hicieron cuando llegaron a Quito y otras ciudades. Se repartieron los lotes que conformarían la ciudad de acuerdo con los méritos demostrados por el conquistador. Lo planificaron en cuadrículas regulares que se adaptaban a las irregularidades geográficas. Más tarde se encargaron tierras o encomiendas en lugares fuera de la ciudad a un encomendero para que las cultivara. También se les encargaba a los indígenas que poblaban esas tierras. El encomendero y su familia tenían la tierra durante su vida y podían dejarla en herencia. A cambio del trabajo que hacían los indígenas, el encomendero les instruía en la fe católica con la ayuda de sacerdotes, así como estamos observando en esta imagen. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la sociedad colonial. La sociedad en la colonia era jerarquizada y diferenciada a la población por su origen étnico. En el sector privilegiado estaban los funcionarios españoles de las instituciones coloniales, los encomenderos y el clero, así como los criollos que eran hijos de los españoles nacidos en América. Más abajo en la escala social estaban los profesionales y pequeños comerciantes. Les seguía la plebe, la mayor parte de la población urbana, constituida por un grupo multiétnico en el que se incluía los hijos de los españoles e indígenas, llamados mestizos. Este grupo tenía a su cargo labores artesanales y agrícolas. Debajo de ellos estaban los indígenas. Tenían las leyes especiales y estaban vinculadas con el trabajo como mitayos en las minas, encomiendas y talleres de tejidos llamados obrajes. Vivían en pueblos y comunidades propias. A pesar de no ser los más numerosos, la base de la pirámide social lo ocupaban las personas esclavizadas que fueron traídos después de la conquista a la fuerza desde África para trabajar en toda América, como veremos más adelante. Y aquí encontramos la pirámide de las clases sociales en la colonia, como pudimos ir analizando. En primer lugar estaban los españoles, luego estaban abajo los criollos,
luego los mestizos, mulatos ambos, finalmente estaban los indígenas y aquí los africanos y sus descendientes, que eran los esclavos. Así estaban prácticamente organizadas las clases sociales en el tiempo de la colonia. Finalmente encontramos esta última parte, la República de Blancos y la República de Indios. Entonces, para seguir un orden, el Estado colonial se dividió en una república de blancos y una república de indios. La clasificación respondía al origen étnico de las personas. A los indios se los consideraba como menores de edad, que debían ser cuidados, guiados y protegidos. Esta separación en república suponía leyes, derechos y obligaciones especiales y el uso de espacios diferentes. Así, los que pagaban tributos eran los indígenas y se esperaba que los blancos no ingresaran a sus poblaciones. Entonces ustedes van a revisar nuevamente esta información en casa y vamos ahora sí a pasar a realizar nuestra actividad. Van a realizar un collage. ¿Qué es un collage? Se trata de usar y pegar diversos materiales para comunicar una idea. ¿Cuál es la idea que vamos aquí a comunicar o a transmitir? Es sobre la sociedad colonial. Para crearlo, puedes recortar imágenes de periódicos, revistas o dibujar y así comunicar lo que aprendiste de la sociedad colonial. En este caso te voy a presentar el siguiente ejemplo. He colocado las imágenes en una cartulina y he buscado imágenes que representan la información que acabamos de leer. He colocado incluso aquí la pirámide de las clases sociales, cómo estaban jerarquizadas. Vemos aquí desde la llegada de los españoles, cómo los españoles iban conquistando y apropiándose de territorios e incluso cómo se enfrentaban con nuestros indígenas. Y asimismo vemos cómo estaba prácticamente jerarquizada la colonia de acuerdo a los grupos étnicos que se habían establecido en aquel entonces. Entonces ustedes deben realizar asimismo un collage de acuerdo a la información que hemos analizado el día de hoy. Luego de esto van a responder la siguiente pregunta: ¿qué otras ciencias pueden ayudar a comprender la estructura social y vida cotidiana en la colonia? ¿Por qué? Investigando, he encontrado la siguiente respuesta. Espero que también les ayude en esta actividad. Entre las ciencias que nos ayudan a comprender la estructura social y la vida cotidiana es la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, las que permiten la comprensión de la sociedad, su rol en ella, las mismas que estudian al ser humano como individuo y como miembro de la sociedad desde diversas perspectivas, entre las que se incluyen, además de la historia y la geografía, la economía, la demografía, la sociología y la ciencia política, que nos permite conocer la evolución de los principales hechos y procesos humanos, desde los orígenes, desde las primeras comunidades de nuestros aborígenes hasta la actualidad. Entonces, asimismo, espero que esta respuesta les pueda ayudar en casa para que puedan realizar esta actividad. Recuerda, a finales del siglo XVIII, la población de la ciudad era muy diversa. En ella vivían aproximadamente 25,000 personas que realizaban distintas actividades económicas, participaban o trabajaban en diferentes instituciones, se relacionaban con distintos grupos y de diferentes formas. Y con esto, mis queridos niños y niñas, estamos finalizando nuestra actividad del día de hoy. Recuerda, quédate en casa, guarda todos tus trabajos y actividades en tu portafolio y nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo juntos desde casa. Chao, chao.